al doctor Águila Carretero, que está ya con nosotros integrándose a esta conversación, a este panel sobre algo que es muy importante, la reparación al daño, al proyecto de vida. Al proyecto de vida. El doctor Águila Carretero es doctor en Derecho, es doctor en Medicina, es doctor en Filosofía, y bueno, pues vamos a preguntarle cuál es su opinión al daño al proyecto de vida. Bueno, el daño al proyecto de vida fue por primera vez contemplado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loaiza Tamayo de 1998, 27 de noviembre de 1998, donde ya se consideró no como un derecho autónomo, pero sí se consideró como un derecho que se tendría que reparar, deslindado un poco de lo que sería el daño emergente y otros tipos de daño, ¿no? Aquí como un daño que en otra sentencia Benavides contra Perú del 2001 se consideró como una reparación del daño, pero desde el punto de vista autónomo, en relación a que cuando una víctima sufre un daño, pues se le tiene que reparar, no nada más desde el punto de vista económico o material, sino que también se sufren consecuencias cuando el Estado no toma en cuenta ciertas disposiciones que es su deber que tiene que realizar, pues se genera un daño por omisión, pero también se genera un daño cuando el Estado impone conductas de crueldad, de tortura, de violación a los derechos humanos, intimidación y sobre todo por ese miedo que sufre la víctima, que le impide elegir entre una serie de opciones para continuar su proyecto de vida. Entonces este es un pensamiento pues muy nuevo que no se había considerado antes de estas fechas, y ese pensamiento ha influido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otras sentencias que en virtud interpretativa pues es ya una jurisprudencia de la Corte que es obligatoria. Tuvo gran influencia posiblemente la doctrina de una escritora pensadora, Judith Shklar, que tuvo precisamente este pensamiento antes de que surgieran estos conceptos en la Corte, porque también fue víctima y escribió mucho al respecto. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando de 1900, de los 52 para acá. Oigan, porque esta figura de la que ustedes nos han hablado, de la reparación al daño del proyecto de vida, pues miren, créanme que yo soy honesto con ustedes, se me hace a mí como que si apenas estaba surgiendo, no había oído hablar de los casos paradigmáticos. Es esta idea que existe, también tiene que ver, me trae por ejemplo a la reflexión esta película de Presunto Culpable. ¿Qué pasa cuando el Estado lo juzga y resulta que al final del día, después de muchos años de sentencia y de proceso, resulta que es inocente? Y ya nada más, pues perdone usted, eso ahora con la reparación al daño del proyecto de vida, ¿cómo de cuánto estamos hablando? Pues ahora sí que el daño al proyecto de vida tiene que ver con las expectativas que tenía el individuo materialmente y de hecho dentro de su posibilidad, dentro de su situación particular, porque por ejemplo en este caso de Loaiza Tamayo contra el Estado de Perú, pues se condenó al Estado de Perú
a pagar todos los estudios universitarios de la víctima en virtud de esta crueldad e intimidación que produjo. La víctima, obviamente con el miedo, pues no pueden elegir entre sus posibilidades, y al no poder elegir daña su proyecto de vida, pero no nada más la víctima, el daño al proyecto de vida se ha extendido a la familia, e inclusive han habido sentencias ya a nivel comunitario. Correcto. Bueno, ahora la doctora Berta Esparza, yo creo que aquí nos está sintonizando. Damos la bienvenida Saludos, a la doctora Berta Esparza. Me voy a permitir hablar por ella, espero narrar correctamente este asunto, que es uno de los casos que le encanta, que pasó aquí en Jalisco, aquí a través de un asunto de responsabilidad patrimonial del Estado. Es una señora que tiene problemas de violencia intrafamiliar. El esposo, una vez alcoholizado, llega, la golpea, le pone una santa golpiza, y pues la señora comienza a gritar, y pues los vecinos se dan cuenta. Entonces, órale, háblenle a la patrulla. Creo que a 2 cuadras había un centro de policía, pues rápido llega la policía. En el inter, pues el esposo se sale, pues ya no le toca que lo agarren. Entonces le dicen a la señora, oye, pues denúncialo, algo efectivo, y la señora, no, pues es que es mi matrimonio, no me acuerdo y no quiero asegurar algo que no me consta, ¿no? Pero decide no denunciarlo. Para no hacerles el cuento largo, se reiteró esta situación 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces. Cada vez iba subiendo la intensidad de las golpizas que le propinaban a esta pobre señora, y llegó un momento en el que los policías dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a ir. A esa señora ya le gusta que le peguen, y pues no vamos a ir. Ese día mató a la señora, mató a su hijo chiquito, 1 o 2 hijos, y creo que a una niña la dejó mal, la dejó inválida y grave. Ese día, derivado de la omisión de los policías, se demanda a este ayuntamiento a través de la responsabilidad patrimonial, y se gana el asunto, y se le paga la indemnización al hijo que quedó, precisamente para pagarle los estudios universitarios y todo lo que fuera necesario, porque, y el señor también se quitó la vida. Es decir, el niño se queda sin madre, se queda sin hermanos, se queda sin padre. ¿Cuál es su expectativa de vida o cuál es el desarrollo personal que va a tener? Y ese es caso aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco. Fíjense, también me llama la atención también, esto es cuando el Estado, pero ¿qué pasa cuando algunas de las televisoras, que en casos recurrentes se dedican a destruir en algunos momentos la buena fama, la reputación? ¿Cómo se repara el proyecto de vida? De hecho, desde el inicio, cuando di lectura a la cita del autor argentino, él habla de un tema muy central, la persona. ¿Qué es la persona? Es un ser espiritual, es un ser que socialmente quiere ser reconocido, quiere ser respetado. Voy a llevar el tema de la persona desde la filosofía del derecho a 2 características, la personalidad y la sociabilidad. Son cuestiones inherentes a la persona. Por eso es interesante desde la lectura desde la Constitución, cómo es que la Constitución viene marcando ya pautas y viene marcando las líneas sobre las cuales el Estado y los particulares deben de conducirse para lograr el pleno respeto e incorporación de toda la sociedad. Actualmente estamos viviendo una época donde hay una lucha constante por reconocimiento y defensa de derechos. Me voy a referir, por ejemplo, los miembros de la comunidad LGTB, pero particularmente en el daño al proyecto de vida hay una situación particular. Las personas que viven con VIH, ¿qué pasa cuando el Estado, a través de una institución, puede ser ISSSTE o Seguro Social, o lo que era antes el Seguro Popular, les niegan el tratamiento? O teniendo el tratamiento de retrovirales, el mismo tratamiento empieza a causar, digamos así, perjuicios, maldiciones en su salud, ya sea por triglicéridos, hígado graso o alguna otra complicación derivada de la toma de antirretrovirales. El paciente decide consultar y solicitarle al médico tratante que le autorice la toma del aceite de cannabis.
Porque hay pacientes, por ejemplo, con VIH que empiezan a tener problemas de epilepsia, convulsiones, esclerosis o alguna otra afectación derivada del tratamiento retroviral. Y el médico tratante dice, no, te vas a ceñir solamente lo que te estoy indicando. Acude el paciente con VIH hasta el tema de amparo a solicitar que se autorice el uso del aceite de cannabis precisamente para obtener los beneficios que le puede brindar a su salud. Pero a veces resulta que en el tratamiento de la materia de amparo, como a veces es muy técnica, hay juzgadores que son demasiado técnicos y no le dan, por ejemplo, la suspensión para efectos de que si el IMSS o el ISSSTE le proporcionen el acceso al aceite de cannabis. Fallece la persona o las complicaciones que tiene ya no le permiten recuperar, no sé, la movilidad, porque por derivado de la esclerosis ya perdió la movilidad del lado derecho, del lado izquierdo, o ya no puede hablar y empieza a tener otras complicaciones. Tiene que ver el proyecto de vida con esas afectaciones a nivel emocional. El daño moral viene heredado desde la legislación francesa. Cuando empiezan ellos a estudiar el tema de la responsabilidad civil y del daño, ven el daño material o la responsabilidad civil, pero dicen, bueno, ¿y qué pasa con lo que no encuadra dentro del daño material? Pues llámalo daño moral. Pero el daño moral tiene que ver precisamente con la psiquis del individuo, con la afectación psicológica, cómo le va a causar un daño. Ayer estuve leyendo una sentencia de Argentina derivado precisamente de un accidente de una colisión de una persona aquí en bicicleta con otro vehículo, donde la bicicleta, derivado de la colisión, pierde el testículo izquierdo, le tienen que extirpar el testículo. A consecuencia de eso, hay una disminución en el tamaño de su pene, pero la víctima dice, no, espérame, es que ya esto ya me está causando un perjuicio en mi vida sexual, en mi vida emotiva. Llega el asunto hasta la corte y efectivamente hacen un estudio desde el daño al proyecto de vida, desde el daño de lo que son las emociones y de la vida. ¿Y eso podría causar esterilidad también? Mientras que haya un testículo, todo debe de seguir igual. Todo debe No seguir debe de pasar nada. Y entonces, si la extirpan uno y queda uno, el uno que queda toma la entonces ahí no hay daño más que la psique, como dices. Sí, pero como médico, ¿tú qué tienes que decir? No, para nada. Ningún daño. Es como cuando algún individuo pierde un riñón y el otro riñón toma la función de los dos. Vaya. Pero también hay una cuestión de carácter psicológico. Psicológica, moral es otra cosa. Y aquí ya, por ejemplo, desprende 7 puntos importantes sobre lo que es el daño psicológico resarcible y los caracteres jurídicos constitutivos del daño. El primero es que debe perturbar el equilibrio de la personalidad. O sea, hay una afectación psicológica, alteraciones en el sueño, en la conducta, pueden ser irascibles, depresivos, tristeza continua, ganas de no comer. Debe tener un origen patológico, el daño debe ser irreversible o irrecuperable, o de difícil recuperación. Debe afectar al individuo en la actividad laboral para poder desempeñarse, así como su capacidad en su vida de relación o capacidad para disfrutar de la vida. Es resarcitorio, y lo resarcitorio no tiene que ver con el tema económico. pero yo vuelvo al tema económico. ¿Quién te paga? Sí, bueno, ¿A quién le reclamo? Y ¿A quién le exijo? faltarían 2 puntos. A la seguridad social, aquí. Requiere en principio que el evento desencadenante reviste un carácter traumático y constituye un daño material. Aquí sería interesante estudiar si es una relación de daño entre particulares por la ley civil, si es un daño de la autoridad por la responsabilidad patrimonial. Vaya, está. Ahí está el punto. Y luego viene la parte interesante. ¿Qué sucede con el tema de las tecnologías de la información, las redes sociales? Cuando se dedican, como decía el doctor García Murillo, a destruir la reputación de otras personas. Aunque luego se haga la aclaración de que la información no fue veraz, que fue una mentira, que fue todo planeado, a veces la reputación de las personas queda ahí grabada. Los internautas somos muy dados
a recordar lo que nos conviene. La imagen y la percepción que tiene el individuo respecto de sí mismo y respecto de la comunidad es la que debe de interesarnos y que debemos de respetar. Oigan, ya para el 2021 estamos en campañas electorales. ¿Sí? Y luego vienen las campañas de difamación, Tal cual. las campañas negras. Y entonces cuando un candidato que le buscan todo y le dañan su reputación, le dañan su... ¿Quién se hace responsable? Aquí hay dos mecanismos en los La vía cuales se civil. puede. Uno es la responsabilidad civil y otro es un derecho constitucional que tenemos en el sexto constitucional, que es el derecho de réplica. Nada más que el derecho de réplica es nada más para que la información sea la correcta o que se prescinda de su uso, no busca un tema sancionatorio. Es a través de la responsabilidad civil donde sí podemos obtener como tal la reparación. Y el derecho de réplica es muy interesante porque prevé un procedimiento específico para las candidaturas. Es un procedimiento express donde se le obliga a los medios de comunicación y donde la Corte ya también lo permite en Facebook o en estas páginas de difusión social, de difusión masiva, rectificar la información. Por ejemplo, si una difusora dice, fulano de tal es violador, fulano de tal es corrupto, pero lo dice así, afirmándolo sin ninguna fuente, sin ninguna evidencia o fuente anónima, que es lo que se utiliza en este tipo de casos, se le pide el derecho de réplica y lo que tiene que hacer es replicar. Si yo candidato o yo que estoy presunto responsable pido que se rectifique esta información, tienen la obligación y este procedimiento se tramita ante un juez de distrito en materia civil. Entonces tenemos confianza en que el procedimiento es confiable. Y además la información que se va a dar cuando el justiciable ha obtenido una resolución favorable debe ser en los mismos términos en que se emitió. Si fue público por televisoras, también por televisoras deben de disculparse. Además, en el daño al proyecto de vida por cualquier situación a una víctima, la víctima ahora también tiene el derecho del principio de memoria, o sea, que quiere decir que aun y cuando reciba la indemnización y los tratamientos y todo lo demás de lo que hemos hablado, también tiene el derecho de que se haga algo para que siempre se tengan presente que el Estado violó derechos humanos y el proyecto de vida de una persona, como el caso de algún monumento o algo haciendo recordatorios de la victimización de grupos vulnerables, etc. Que decíamos, el derecho a la no repetición, las garantías de no repetición. La no repetición, el derecho a la memoria. Es en el caso, por ejemplo, Radilla Pacheco, que lo único que le queda al Estado mexicano es localizar los restos. Ya está el rescate de la memoria, ahí es donde vemos que el tema de resarcitorio tiene que ser precisamente económico, tiene que incorporar el juzgado mexicano los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de derechos resarcitorios, es decir, investigar y sancionar a quien haya provocado la lesión. ¿Cuál sería el marco jurídico? Para que me quede claro a mí entonces. ¿En de, dónde vemos esta figura en el marco jurídico? El daño al proyecto de vida la vemos primero en el primero constitucional, de que es obligación del Estado reparar las violaciones a derechos humanos. Hay una sentencia que me gusta mucho, que no comparto, pero me gusta mucho, donde dice la Corte que si en un caso de responsabilidad patrimonial se violan derechos humanos, me puedo ir al mecanismo de la ley de víctimas. Yo creo que si hay una actividad irregular, ya se lesionó un derecho humano, porque ya tenemos la extensión de todos los derechos humanos. Pero bueno, siguiendo esta lógica de la Corte, si ese actuar irregular viola un daño, se actualiza el daño al proyecto de vida. Segundo, todos los criterios vinculantes para el Estado mexicano de la Corte Interamericana tienen que ser aplicados porque forman parte del parámetro de regularidad constitucional. Es lo que conocemos el control concentrado de la Constitución, que es el que hace el Poder Judicial de la Federación, o es el control difuso, que es el que tienen que ejercer todos los tribunales en el país. Este sería el marco jurídico. Si nos vamos a las leyes de responsabilidad civil o de responsabilidad patrimonial, es lo que se conoce como el perjuicio.
Aquí traigo dos criterios muy interesantes, quiero ponerlos sobre la mesa para comentarlos. Miren, el primero es de la segunda sala y es de rubro: indemnización por daño personal por la actividad irregular del Estado, parámetros que deben considerarse para el cálculo de su monto por el daño causado a un menor. En seguimiento a la plática que tuvimos la semana pasada, es cuando hay una negligencia médica y un menor ya no puede desempeñar una función útil en su vida, ¿cómo se va a evaluar este tipo de daños? Y dice la segunda sala que la reparación integral del daño debe remediar el daño causado. Ese es el concepto de la reparación: devolver las cosas al estado que guardaban y, si no es posible, aminorar los efectos o compensarlos. Entonces dice, primero, definir el tipo de incapacidad en atención a criterios científicos, incluyendo el perjuicio causado al menor y cómo el daño impacta en su expectativa de vida. Segundo, tomar en consideración la situación socioeconómica del menor al momento en el que se le generó el daño, para lo cual se calcula el costo de los alimentos para su manutención y cuidado durante toda su vida, y por tanto nos corresponde a nosotros como abogados pues aportar estos elementos en juicio. Ahora, lo dejo sobre la mesa. Traigo otro, este es de tribunales colegiados, pero dice: actividad administrativa irregular del Estado, caso en el que debe reconocerse que afectó los derechos de una víctima indirecta. La Ley General de Víctimas nos maneja 4 catálogos de víctimas por violaciones a derechos humanos: las directas, las indirectas, que son los familiares o las personas que acompañan a las víctimas; las potenciales, que son los protectores de derechos humanos, los periodistas, nosotros los abogados o los psicólogos; y hay una categoría especial para grupos vulnerables, indígenas, por situación de pobreza, etc. En responsabilidad patrimonial únicamente puede exigir el afectado, digamos que sería la víctima directa. Y este criterio es muy interesante porque aquí analizan a una víctima indirecta. ¿Qué pasa si en este caso a mi padre, por ejemplo, tiene un accidente y él queda incapacitado y yo me tengo que hacer cargo de él? El accidente fue por un derivado de una actividad irregular, desde luego a mi padre pues le van a pagar su daño, ¿no? Pero y si yo tengo que dejar de trabajar por mantener a mi padre, o ya no me puedo desarrollar en todas las expectativas, yo me transformo en una víctima indirecta. ¿Derivado de qué? De una actividad administrativa irregular. Y en este caso la reconoció un tribunal colegiado y dice que yo también tengo la reparación por lo que ya no voy a poder hacer por estar al cuidado de mi familiar. Las pongo sobre la mesa para ver cuál es su Pero en materia civil tenemos en el Código Civil Federal artículos 19.16 y 19.17. Hay una parte que no me gusta porque te remite a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué tiene que ver el tema de la responsabilidad civil con un tema de riesgo del trabajo? Es inadecuada y ya en estos momentos debería ser incluso rechazada en la legislación civil la revisión a la Ley Federal del Trabajo. Los riesgos de trabajo deben de estar regulados por la Ley Federal del Trabajo. En materia de responsabilidad civil debe de estar regulado en materia de responsabilidad civil, porque luego, si derivados de una responsabilidad civil que aplican el cuadro de los riesgos de trabajo tiene la Ley Federal del Trabajo, que puede en un momento dado dejar ya sin acceso a una indemnización que cumpla con sus expectativas, porque te pueden decir que corresponden 20,000 pesos. Soy perdí una mano, ya no voy a poder trabajar. A lo mejor era pintor, era pianista, era músico, y ahora con una revisión de una legislación civil a una legislación laboral, sí, no hay congruencia. Pues ahí se rompe el principio de no dañar al otro, porque te va a romper con esa expectativa de tener una indemnización que te permita asegurar por lo menos el resto de tu vida con una garantía suficiente de una indemnización estimable en dinero. Porque entonces luego, si llega un momento en que esa indemnización cumple su propósito, va a obligar a la víctima a iniciar o tratar de iniciar un nuevo juicio para lograr una indemnización. Y luego esa parte psicológica, el daño emocional. Entonces, el Código Civil todavía sigue teniendo rezago de
de 1928, donde el daño era considerado solamente de manera patrimonial, estimable en dinero. Requiere ya una actualización. Desde 1928. Y lo seguimos teniendo. Vigente. Incluso en la Constitución, por ejemplo, al momento de que te habla sobre la mayoría de edad, tenemos todavía ahora sí que desde la Constitución del 57, Es un concepto jurídico indeterminado. Es un concepto jurídico y como indeterminado. comentaba hace rato, sería un tema de categoría